this is a very wonderful part of Scripture. In fact, the whole chapter is a blessing. 176 verses. And for many of those verses, they speak of looking, searching, wanting, desiring God with all of your heart. And I encourage you, those watching, that you would take a moment and read this chapter in the book of Psalms. And I guarantee you will be blessed. You will be blessed even more if you live according to what these scriptures say. Amen. Bueno, hermanos, gracias a Dios. Vamos a orar y hermano Jesús va a venir para compartir su testimonio. Amén. Señor, te damos gracias por este día. Aquí estamos, Señor, con corazones hambrientos, Señor. Llénanos, Señor, con tu Espíritu Santo, para que podamos vivir una vida que te traiga gloria a ti, Señor. Ayúdanos a vivir no solamente con la boca, hablando de nuestra fe, pero en las acciones que vivimos, Señor. Que otros vean lo que vivimos y que creemos. Que ve en ellos la fe que tenemos nosotros, el amor que tenemos nosotros. Gracias por este día y mis hermanos que van a compartir también sus testimonios, Señor. Yo sé, Señor, que vamos a escuchar de tu bondad, de tu fidelidad, Señor, y gracias por todo eso. Señor, te damos este servicio en tus manos. Gracias por todo lo que tú estás haciendo y oramos por aquellos que no pueden venir hoy. A pocos andan en vacación, a otros también andan todavía luchando con enfermedades y oramos por ellos, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos nunca a darlo por hecho lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Aquí estamos, Señor, aquí estamos. Con nuestro todo corazón aquí te buscamos. Y gracias a Dios que tú eres fiel. En todo esto oramos, hermanos, en el nombre todopoderoso, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Bueno, en este momento mi hermano Jesús va a venir y va a compartir con nosotros. This brother here, I've known him for several months. And I love his spirit. I love his wife's spirit. Come on up, brother. Come on up. From the moment they stepped into this church, into this building, let's say, into this body, the radiance of your spirit, of God's spirit, was evident. And she shared a few months ago her testimony. Now I told him on the phone, I said, I want to hear yours now. I've heard a lot of hers, but I want to hear yours. And I know we're going to be blessed. Amen? Amen. Aquí está mi hermano Jesús Guzmán. Thank you, Pastor. Thank you. Thank you. A ver si me escuchan. ¿Me escuchan? Es necesario ser escuchado, es necesario compartir el mensaje. Y le doy gracias al pastor por la oportunidad de compartir con ustedes. Me encanta a mí escuchar el testimonio de mi esposa. Nos conocimos hace 6 años. Le propuse matrimonio después del accidente y me dijo que sí. Es que me decían, cuando platicaban la historia de nosotros, me decían que qué afortunada mi esposa, el afortunado soy yo. Porque cuando conoces una mujer que después de todo lo que ha pasado dice que Dios es bueno, esa mujer tiene valor. Y esa es mi esposa. Y le doy gracias a Dios por ella. Y si han escuchado su testimonio, pero hay mucho más. Hay mucho más. Las noches enteras que pasábamos por teléfono, yo estaba en California y ella en Georgia, y las noches enteras platicando el dolor que estaba sufriendo, que no dejaba ver a las demás personas porque afecta ver a alguien sufriendo. Y ella no sufría delante de la gente, pero en la noche me marcaba, yo en California, en Georgia, y platicábamos casi toda la noche.
Yo tenía una ventaja, eran 3 horas de diferencia, para ella a medianoche y para mí era 9 de la noche, así es que no era tanto para mí, pero fueron noches que me acordaron, ¿no? Me recordaron más bien de la vida en Cristo, de cómo empieza nuestra vida. Todos nosotros antes de Cristo estábamos alejados de las promesas de Dios, todos estábamos ajenos del reino de Dios. Todos nosotros estábamos perdidos. De hecho, la Biblia nos dice que estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos. Así es como estábamos antes. Estábamos ciegos, estábamos muertos. Pero hoy en día, oh, gracias a Dios, porque Él vive, nosotros también viviremos. Un canto viejo, ¿no? Uno de los que son de mi, así camada se dice. Porque Él vive, el canto antiguo, ¿se acuerdan? Porque Él vive, yo también viviré, dice. Algún día, dice, cruzaré y Él estará allá. Así es que me pidió el pastor que compartiera mi testimonio y me reí porque creo que nunca lo he compartido. Una vez en una reunión de varones me pidieron eso y compartí como con 15 minutos y terminé con lágrimas. No lágrimas quebrantadas, así que de a tiro al suelo, pero esos que yo le digo man tears, ¿no? Esas lágrimas de hombre que nomás nos corren por las mejillas. No estamos ahí tirados al suelo, pero sí, porque como hombres también tenemos emociones y sentimientos. Cargamos una armadura, pero hay veces los problemas nos hace sentir esa armadura que está un poco delgada. Al ir creciendo mis hijas, yo tengo 3 hijas, cuando decían algo que era muy difícil para mí, yo les decía, acuérdense que soy hombre, pero no soy de acero. No soy de acero. Lo que has dicho me ha lastimado. ¿Y cómo dice el dicho mexicano? No es tanto lo duro, sino lo tupido, ¿verdad? Y todos lo hemos vivido. De hecho, por ahí está escrito que en el mundo tendréis aflicción, pero dice, confiad, yo he vencido al mundo. La Biblia lo dice, lo hemos vivido. Un poquito de la historia, hace muchos años, cuando la televisión no tenía control remoto, cuando era nomás así. Cuando la televisión era consola, y yo la puse en un closet, en una casa, tenía un cuarto. No sé si ustedes se acuerdan del tiempo que la gente usaba TV rooms. Yo tenía un TV room, era más de medianoche, yo estaba ahí sentado, no había nada en la televisión, y estaba un predicador ahí predicando. No le digan esto a nadie, pero tengo una cerveza en la mano. Secreto entre nosotros y entre todos los que están escuchando. Pero el predicador dijo, al final dijo, ven así como estás, come as you are. Y en esa noche tuve que reconocer que no vine a Cristo por una enfermedad, no vine a Cristo por una necesidad económica, ni una tribulación. Vine a Cristo porque había un vacío en mi corazón. Y esa noche cuando el predicador dice, come as you are, ven tal como eres, tal como estás, les voy a confesar, tomé la cerveza, la hice a un lado y fui adelante y le dije a Dios, agárrate porque ahí voy. Y yo creo que en el cielo dijo Dios, agárrate tú porque te voy a transformar. Después mis padres, un par de años después, mi padre me confesó, me dice, yo le pedí a Dios que te cambiara, pero que no te cambiara tanto, me dice. Y le digo, ten cuidado con lo que pides. Pero gracias a Dios, antes de fallecer mi papá vino a Cristo. Antes de fallecer mi mamá vino a Cristo. Antes de fallecer mis abuelos vinieron a Cristo. Mi abuelo es de los antiguos, que no aprendió a leer ni a escribir, pero aprendió a memorizarse la palabra. Se memorizó Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Eso se aprendió él. Un día fui a visitarlo al hospital y mis tíos me detuvieron en la puerta y me dijeron, no puedes entrar con la Biblia porque emocionas a tu abuelo. Y él estaba enfermo del corazón. Le digo, está bien, quédate con la Biblia, le digo. Y ya cuando entré le digo, ok tata, porque le decíamos tata, a ver dime Isaías 41:10. Él me dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. ¿Saben cómo se llamaba mi abuelo? Salvador. Salvador. ¿Cómo me llamo yo? Jesús. ¿Qué significa Jesús? Salvador. Tengo un nieto que se llama Isaí
Obviamente tiene diferente apellido, pero él cuando estaba más chico dice, yo quiero ser Guzmán, yo quiero ser Guzmán. Le digo, pero es que tu primer nombre significa lo mismo que el mío, salvación también. Donde empezamos todos alejados de Dios. Y aquella noche, cuando vine a él, así como estaba, y el predicador era Billy Graham, no sé si se acuerdan de él. Tuve la oportunidad de verlo y escucharlo en persona en San Diego, 2, 3 noches. Qué gran privilegio de un hombre de Dios, que lo usó grandemente Dios para que muchos vinieran a él. Bueno, a través de él yo vine. Y la próxima mañana yo no le dije a nadie que lo que había pasado en la noche. Y empecé a ver a la gente y los miraba diferente. Les dije, esa persona necesita a Cristo, aquella persona necesita a Cristo, y aquella persona, y yo dije, ¿qué estoy haciendo? Yo creo que me estoy volviendo loco. La verdad es lo que pensé. Y luego llegué al trabajo y todos obviamente me conocían con una cara bien feliz así. Así era mi cara antes. Y llegué al trabajo con una sonrisa, diciéndole buenos días a todos. Y todos se quedaron, ahora sí ya se volvió loco. Yo estaba encargado de los almacenes en la tienda de abarrotes. Y yo estaba encargado. Y llegué y declaré, ok, ya no más chistes sucios ni malas palabras en mi almacén. Y dijeron que qué, luego tengo la autoridad. Y para acordarme quién era nuevo en el evangelio, me puse una Biblia chiquita, ¿se acuerdan de las Biblias chiquitas así? Fluorescente, naranjada, ¿se acuerdan? Y mi escritorio era de acero gris y lo puse enfrente, para acordarme quién era. Y mi primer pastor me dijo, vas a volver a pecar. Yo me quedé, ¿qué? Vas a volver a pecar. Y cuando peques, ponte a orar. Y pídele perdón, confiese, pídele perdón y recibe el perdón de Dios. Mi escritorio era esos que están levantados, standing desk. La Biblia naranjada fluorescente aquí. Y cada seguido me veían así. Se hizo realidad lo que mi primer pastor me dijo, vas a volver a pecar. Muchos creemos que ya en Cristo no pecamos. Esa es una mentira, lo más profundo del infierno. La Biblia dice todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando vine a Cristo, vivíamos un cristianismo que nosotros teníamos que caminar sobre el agua. ¿Se acuerdan de esos tiempos? El ministro tenía que ser perfecto, tenía que volver el agua en vino. Y eso es mentira, porque la Biblia dice que todos pecamos. Y eso cuando todos, hasta el que está allá atrás en multimedia, afecta. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. De hecho, si pudiéramos llegar a un punto de que no pecáramos, llegáramos a la perfección humana, Cristo no tenía que haber bajado del cielo. Pero como sabía que no éramos perfectos, que íbamos a pecar, que íbamos a seguir pecando, vino Cristo y murió por nosotros. Y esa sangre roja nos limpia de todo pecado, y nos limpia y nos deja blancos como la nieve. Ese fue mi primer caminar y mi primer pastor, y les voy a confesar otras cosas. Me van a conocer un poco más ahora. Cuando Cristo vino a mi vida esa noche, puso en mi corazón, ve a la iglesia que está atrás de tu casa. Mi casa estaba aquí, estaba un cerco en medio y estaba la iglesia atrás. Y me pone en mi corazón el Señor y se ve a la iglesia que está atrás de tu casa. Y dije, no, Señor. ¿Sabían que esas dos palabras no van juntas? No, Señor. ¿Cómo eres? Soy Señor si me estás diciendo que no. El Señor es el que manda, es el que ordena y yo le estoy diciendo que no. En mi ingenuidad, en mi niñez espiritual, tenía como 2, 3 días nacido, le dije, no, Señor. Yo ya fui a esa iglesia y gritan. Y les voy a confesar, cuando yo iba desvelado, para no decir más feo. Y gritaba el pastor, era un joven pastor, y gritaba y me dolía la cabeza. Y pone en mi corazón el Señor ir a la iglesia, y ahí voy y entro y había un pastor nuevo. Y ese fue mi primer pastor. Wow. Como Dios en su soberanía nos pone delante de la gente que debemos estar, bajo la gente que debemos estar. Y me acuerdo una vez me fui a visitar a mi primer pastor. Yo vivía aquí, cruzaba la calle, él vivía acá.
Y me fui a visitar y me dice, ya me tengo que ir, y no le pregunté. Ustedes saben, ¿no? El primer amor, cuando uno acaba de nacer y wow, uno está bien emocionado y todos los cantos son dulces y todas las oraciones y queremos estar en la iglesia todos los días. ¿Se acuerdan de ese tiempo? Así estaba yo. Entonces mi pastor va a la casa y me dice, ya me tengo que ir. No le pregunté a dónde iba. Espérese, ahorita me arreglo, me voy con usted. Usted, hablamos usted. Y no le pregunté. Ya ahí voy, me subo a su camioneta, nos vamos, cruzamos la frontera de Calexico a Mexicali, fuimos a Mexicali. Y eso, pregunten por favor antes de que vayan con su pastor, pregunten, porque yo no pregunté y se estacionó enfrente de un lote de carros. Dije, ¿qué vamos a hacer en un lote de carros? Me dice, no, así me hablaba, no, al otro lado. Y miré una funeraria y dije, caray, ¿qué vamos a hacer ahí? Usted sígame. Y ya entramos. Y me dice, póngase a pasar volantes. Y ustedes saben los rezos que hacen ahí. Y él seguía después de los rezos. Y dice él, todavía me acuerdo, dice él a la gente ya cuando le tocó su turno, dice, ustedes acaban de hablar de la puerta del cielo. Yo vengo aquí a hablarles de esa puerta del cielo. Y 3 personas se convirtieron al Señor en esa noche. Lo que Dios nos permite ver en esa niñez espiritual nos emociona. Pero ¿se acuerdan aquellos primeros días? Aquel primer amor. Yo me quedé, yo tenía una casa que antes que yo la comprara, el garage lo hicieron en recámara, y hicieron un escritorio, lo hicieron ahí nomás para ese cuarto, de pared a pared. Y en aquel entonces no había mucho internet, ¿okay? No había mucho internet, yo tenía que abrir libros, concordancias y diccionarios bíblicos y mapas, y me puse a estudiar la Biblia y de repente el escritorio no me daba abasto. Y me di cuenta que estaba leyendo más o menos 50 capítulos cada vez que me sentaba. Tenía un hambre. ¿Cuánto me falta? ¿Cuánto? No, tampoco. Me canso yo. Pero me acuerdo de esos tiempos. Como el Señor vino a mi vida, me quitó ese corazón de piedra y me puso un corazón de carne. Como Él puso un cántico nuevo en mi boca. Cómo me puso mis pies sobre la roca, cómo me sacó de ese lodo cenagoso. Porque antes de Cristo yo no sabía, pero estaba en la oscuridad, estaba ciego, estaba perdido. Esa sonrisa que ustedes ven, ese jugar que ustedes ven aún a esta edad, tengo 36 años. De convertido. Es que en mi familia invierten los números. Invierten los números, tengo 63 años. Pero eso que ustedes ven no estaba allí. Yo estaba en un punto en mi vida que me veía al espejo y decía, ni tú me caes bien. Pero viene Cristo a mi vida, me da un corazón nuevo, derrama su amor en mi corazón. Y empecé a ver a la gente con un amor y una necesidad que tenía la gente, una necesidad que yo tenía. Y les voy a decir la verdad que todavía tengo. Yo necesito tanto a Dios hoy como lo tenía el primer día o aquella primera noche. Yo le digo a los jóvenes, yo dependo tanto de Dios hoy como dependía en el primer día. Yo no puedo no depender de Dios. De hecho, la palabra es muy clara. Sin mí nada podéis. No puedes hacer nada. Y hay veces en mi vida que estoy viendo mi vida y digo, no estoy haciendo nada. Es que no estás en Cristo. Ups. La palabra de Dios trae convicción. Nos trae paz también. Nos trae quietud porque sabemos que es verdad. Quiero leer una porción, no sé cuánto tiempo llevo ya. No revisaron. Quiero leer nomás el Salmo 40, el 1 al 3 nomás. Después le damos el tiempo al hermano o a platicar un poquito. Quiero que me conozcan un poquito más. Quiero que sepan que los amo en el Señor, en el amor del Señor. Cuando yo veo a ustedes, me veo a mí también. Cuando yo veo a ustedes, son mis hermanos en Cristo y mis hermanas en Cristo. Cuando yo conocí a mi esposa, hice un viaje de California a Arizona sin saber por qué.
y al último ministramos a una de sus hermanas. Pero yo le dije esto a mi esposa, éramos amigos nomás, todavía somos amigos, pero era diferente. Y le dije, tú eres mi hermana en Cristo, yo soy tu hermano en Cristo, esta es tu casa, por lo tanto, es mi casa. Así le dije, me fui a caminar a la cocina, y ellos estaban acá ministrando, y después me metí a ir a la administración, pero yo así es como los veo a ustedes, nomás entiendan eso, conózcame un poco, y yo quiero conocerlos obviamente un poco más a ustedes también. Pero si vamos al Salmo 40, del 1 al 3, quiero leerlo, porque creo que esto define mi vida y la vida de muchos de ustedes también. Dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Dice esto, verán esto muchos, y temerán y confiarán en Jehová. Dios es bueno, mis hermanos, y por la gracia de Dios, me hicieron reír una vez unos jóvenes, estábamos en una junta de líderes, y nos estábamos presentando, identificando, ¿no?, cuánto tienes en Cristo. Y cuando me tocó mi turno, pues yo me dije, me llamo Jesús Guzmán y tengo más de 30 años en Cristo. Y se asombró un joven y me dice, ¿y todavía eres cristiano? Han sido muchos años y podía platicar el testimonio, que no es mi testimonio, es el testimonio de Dios en mí. Él es el que recibe toda la gloria y la honra, yo no. Cuando veo el libro Los Hechos, veo que ese libro todavía se está escribiendo en cada una de nuestras vidas. El Espíritu Santo sigue obrando en cada uno de nosotros. No se ha cerrado ese libro. Sigue andando, sigue dando con cada uno de nosotros. Y por la gracia de Dios, para la gloria de Dios, son más de 30 años en caminar en Cristo. He pasado por muchas altas y bajas. He dormido en mi carro. Lo he perdido todo de un lunes al otro lunes. Y Dios me muestra cada vez lo que dijo Pastor al comenzar, que Dios es fiel. Dios sigue siendo fiel. Y como dice mi esposa, Dios sigue siendo bueno. Es bueno y es fiel. Dios les bendiga, les amo en el Señor y espero poder platicar con ustedes un poco más después. Dios les bendiga. Amén, amén. Guíame a la cruz, Señor. Diariamente, amén. For those watching and you don't know Jesus, we're not inviting you to a religion. We're inviting you to a personal relationship with God. Some of you have tried everything and you're still at the same place or even worse. I encourage you today, give God a chance. Give him a chance. The testimony we heard earlier from Jesus, we don't have to be perfect. We strive to bring glory to God. But we're going to fall, we're going to fail. But the difference is that God is with us. And he is the one that lifts us up. He is the one that continues to encourage us to move forward. To live a life that others could see his love. So I encourage you, those that are watching, right there where you're at, we invite you to come to Calvary Chapel here in Queen Creek. Come and experience what God has for you. Take a look. Take a look at the world. There's so much confusion, so much deceit out there. It's hard to know what's true. Well, we know what's true. Jesus Christ is true. So I pray that you would come and have a conversation with me, and I would love to introduce you to Jesus Christ. Amen? In this moment, I'd like to invite my brother Victor to come up. I've known him for a few weeks. And again, I've heard some stories about him. They're all good, though, okay? No, he escuchado muchas cosas de este hombre de Dios. Y gracias a Dios que el Señor los trajo aquí, también con la familia Guzmán, los trajo a todos que están aquí. El Señor
te trajo aquí por su propósito, ¿no? Y gracias a Dios en este momento mi hermano va a compartir su testimonio. Víctor Rivera. Dios le bendiga, hermanos. El hermano me puso nervioso porque dijo, el hermano va a cantar. Y yo dije, no. Not today. Me gozo de poder estar aquí en esta tarde. Es para mí un privilegio que el Señor me da poder llegar a este lugar. Poder sentir la presencia del Señor en su santo templo. Después de haber estado mucho tiempo sin poner los pies en su santo lugar. Mi nombre es Víctor Manuel Rivera. Nací en una humilde casita hecha de zinc y madera en un barrio de un pequeño pueblo en Puerto Rico, por allá arriba en una montaña. Nos criamos humildemente junto a mis 2 hermanas y un hermano. Y de allí salí un día sin saber a dónde el Señor me iba a traer. Y cuando el hermano me preguntó que si podía compartir un poco de mi testimonio, y dije, wow, I hope we have enough time. I wrote a lot, so look at all this. I'm lying, only a page. A la edad de unos 9, 10 años, llegaron al patio de mi casa 2 misioneros pidiéndole permiso a mi papá y le dijeron a mi papá que si podían usar el patio de mi casa para invitar al vecindario a traer un mensaje. Y mi papá le dijo, ¿y de qué van a hablar ustedes? Le dijo, usted no se preocupe, denos permiso. Y allí llegaron 2 personas que nunca se me va a olvidar su nombre. Ernesto Ortiz y un señor que le decían Don Merejo, pero se llamaba Meregildo Hernández. Y aquellos 2 señores llegaron a predicar la palabra del Señor. Y llegaron un domingo en la tarde y se llenó el patio de la casa. Y predicaron y cuando hicieron el llamado, pues mucha gente yo lo veía que lloraban y ¿esto qué es? Y no podía entender. Y luego vinieron otra vez y pidieron que si alguien podía donar un lugar para hacer una casa. Y se construyó en aquel barrio una iglesia pentecostal. Y en aquella iglesia pentecostal se empezó a reunir la iglesia del barrio. Y en aquella iglesia del barrio empezaron a dar la escuela dominical. Y en aquella iglesia, en aquella escuela dominical, empecé yo a escuchar la palabra del Señor a la edad de 10 años. Y como a la edad de 12 años, dejé de ir a la iglesia. Allí no había dónde sentarse, nos sentábamos en la tierra. Los adultos se quedaban en el templo y los niños los llevábamos así, había un pasto y ahí nos sentaban y uno de los muchachos más inteligentes nos daba la clase.
Y pasó el tiempo y a la edad de los 14, 15 años salí yo de mi barrio para ir a vivir con mi abuela en el pueblo, porque del pueblo donde estaba la escuela al barrio donde yo vivía era 1 hora de camino, por un camino que no era muy agradable, en un 4x4 para poder llegar, y no podíamos bajar todos los días para llegar a la escuela. Y allí me empecé a envolver con otros compañeros. Me encanta la música. Hicimos un grupo musical y empezamos a tocar en bailes, en bodas, quinceañeros, en todo lugar. Y nos parábamos a frente de la iglesia pentecostal a burlarnos de la gente que estaba en la iglesia, gozándose en la presencia del Señor. Hermano, y allí gritaban. Gritaban alabando a Dios, cantando. El que predicaba, gritaba. Y nosotros nos burlábamos de los pentecostales. Me gradué de high school, fui a la universidad por un semestre con una beca paga porque quería ser ingeniero agrícola, pero como la música eran mis sueños, me fui a la ciudad de Nueva York, sin permiso de mi papá. Mi papá se enojó bien feo. Pero cuando le dije a mi papá que iba a dejar la universidad y me venía a la ciudad de Nueva York a buscar una carrera en la música, jamás se me olvidaron sus palabras. Me puso la mano en el hombro y me dijo: no estoy de acuerdo contigo, pero donde quiera que vayas, que Dios te bendiga, el ángel de Jehová acampe a tu alrededor, te guarde y te cuide, vele tu entrada y tu salida para siempre. Mi papá murió de 103 años. Y Dios no me ha dejado solo. En Nueva York no me fue bien. Viví 5 años, viví solo, muchas noches me acosté sin comer. La crisis de la gasolina en el 73, muchas veces el carro me dejó sin gasolina, en un invierno horrible. Me acosté con 2 galletas en el estómago, un vaso de agua. En el 1976 me casé por primera vez. 1978, la que era mi esposa me dijo: o dejas la música, o nos regresamos a Puerto Rico, o mira a ver lo que vas a hacer. Pero esto no puede seguir así. Y dije: vamos a probar suerte en Chicago. Y me vine a la ciudad de Chicago a probar suerte. Y llegué a Chicago un fin de semana, Memorial Day. Y cuando llegamos a la ciudad de Chicago, mi hermana, que se crió también en la iglesia pentecostal, nunca dejó al Señor. Y me decía: Víctor, vamos a la iglesia. Y yo dije: yo no voy para allá. ¿Para qué? Vamos a la iglesia. No, yo voy a la iglesia católica, porque como yo estaba yendo a la iglesia católica, yo quiero ir a la iglesia católica. Pero Dios es tramposo, hermano. Y fui a la iglesia católica. Me sirvieron bien mal. No me recibieron como yo pensé que me iban a recibir. Y fui la segunda vez, y como no me recibieron de la misma manera que yo pensé que me iban a recibir, cuando llegué a la casa de mi hermana le dije: voy a la iglesia contigo esta noche. Y ahí empezó el cambio de mi vida. Aquella noche, el pastor predicó un mensaje donde Dios usó a aquel pastor para hacerme una pregunta. Y en el capítulo 3 de Génesis, versículo 9, la Biblia dice:
Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y a medida que el predicador predicaba, yo oí la voz de Dios que decía: Víctor Rivera, ¿dónde estás tú? Y empecé a pensar, y yo dije: ¿qué yo he hecho de mí en estos 27 años de mi vida? ¿En dónde está aquella enseñanza que yo recibí en mis años de niñez y de juventud? Cuando un día yo dije lo que me aprendí de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. ¿A dónde se habían ido aquellas promesas? ¿A dónde se habían ido aquellas palabras que yo había hecho mías? Y cuando vine a darme cuenta, hermano, yo estaba de rodillas en el altar, llorando sin cesar, oyendo a una congregación que cantaba: Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas. Y Cristo rompiendo aquellas cadenas, hermano. Cristo rompiendo aquellas cadenas y liberando mi alma de toda aquella carga que yo traía, de todo aquel dolor que estaba oprimiendo mi alma, de aquel sufrimiento que yo llevaba en mi corazón. Y no podía entender qué era lo que estaba pasando por mi vida. No podía entender por qué me dolía tanto el pecho. Y cuando fui a trabajar al día siguiente, el que me había ayudado a conseguir el trabajo, que era guitarrista de aquella congregación, me vino a buscar y me dice: hermano Víctor, ¿cómo te sientes? Y yo lo miré, yo dije: ¿ah? ¿Qué me dice hermano Víctor? Y yo le digo: no te puedo explicar lo que siento. Es algo difícil de entender. Empecé a buscar más de Dios, empecé a unirme a aquella congregación. Me dice el hermano Juan Luis García: si está vivo, que Dios lo bendiga donde quiera que esté. Y si ya partió con el Señor, pues en el cielo nos vemos. Me dice: tu hermana me dice que tú tocas la guitarra y que te gusta cantar, así que te invito a la iglesia con el ensayo de los músicos. Y empezamos en el ministerio de la música. Empezamos en el ministerio de ir a predicar a las cárceles. Empezamos el evangelio a ir a predicar a las calles. Y empezamos a estudiar la palabra. Y empezamos a trabajar en las cosas del Señor. Pero llegó un momento en mi vida en que descuidé la oración y la lectura de la palabra. Y resbalas y te caes. Pero el Señor no tiene sus promesas por tardanza. Nosotros a veces pensamos que cuando le fallamos al Señor todo se termina, pero no es así. El Señor siempre es como cuando vamos a pescar. Y yo le platicaba a los hermanos no hace mucho que a veces nosotros cuando íbamos de pesca, cuando yo fui a pescar la primera vez, que no sabía mucho, ellos, ya picó, y alaba el cordón y el cordón se venía vacío. No, tú sientes y deja. Y cuando sientes que ya no se te va a ir, entonces tú empiezas a alar poco a poco. Y así es el Señor con nosotros. He tenido bajadas y he tenido subidas, pero el Señor siempre ha estado ahí.
El Señor nunca me ha dejado solo. Y un día me puse a meditar y yo dije, Señor, si tú me llamaste y tú me rescataste, ¿por qué es que no importa qué tan lejos yo esté de ti, tú siempre estás ahí? Y un día me puse a meditar y a buscar. Me reconcilié con el Señor y empecé más a buscar de lleno del Señor. Y buscando en la Biblia, un día leía el Salmo 139 y me di cuenta que Dios me dijo, me dice a mí, que Dios me hizo en el vientre de mi madre. Pues Dios nos hizo a nosotros en el vientre de nuestra madre. Pero ¿sabe lo que dice más adelante? Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. El día que mis ojos vieron el embrión de Dios, en el texto duro que está aquí dentro, Dios escribió que el 29 de junio del 2025 yo voy a estar parado aquí diciéndole a ustedes que Dios es real, grande y poderoso, que Dios es bueno y que estoy aquí para confirmar lo que dice el hermano y lo que dice el hermano. Que Dios es grande, que Dios nunca falla, que los que fallamos somos nosotros, que no importa qué tan lejos estemos nosotros del Señor, el Señor siempre está ahí para levantarnos, que no importa qué tan malagradecidos nosotros seamos, Dios siempre tiene misericordia para nosotros, porque dice en su palabra que cada mañana sus misericordias son nuevas. Él nunca nos falla, hermano. Los que fallamos somos nosotros. ¿Cuántas veces yo le he fallado? Sin número de veces. Pero Dios siempre está a mi lado. Nunca nos ha faltado comida en la mesa. Nunca nos ha faltado techo sobre nuestras cabezas. Y aunque a veces sentimos dolencias, Dios siempre nos da remedio. Alabado sea el Señor. Él siempre pone alabanza en nuestras bocas. Y Dios me ha mostrado a mí que su misericordia nunca falla. En 1989, en la despedida de año, mientras yo abrazaba a mis seres queridos, yo le dije a mi hermana, le dije, este nuevo año mi meta es ir a Puerto Rico y pasar con mi papá. Cuando el pastor Al hablaba el Día de los Padres de su papá, por mí pasó una película de mi viejito. Desde que pusieron el teléfono en mi casa, yo siempre llamaba a mi papá todos los viernes. Y me daba risa hablar con mi papá. Mi papá tenía una voz bien fuerte. Y cuando yo llamaba a mi papá, el teléfono sonaba y después de 2 veces sentía que el teléfono salía así, decía, ¡clic! ¡Hello! Papá, no grite que yo te puedo ir bien. ¿Cómo estás, mijo? Pero a toda boca. Como si estuviera gritando para que me oyera, ¿no? Para que yo lo oyera. Y hablaba con él mucho tiempo. Cuando fui a Puerto Rico a estar con él, tuve 3 semanas, me convertí en su babysitter por 3 semanas. Y después de estar allí unos días, le dije, papi, ¿te acuerdas cuando fueron a predicar allá a la montaña? No, sí, mijo, sí, sí. ¿No te gustaría que cuando tú cierres los ojos aquí y los abras en el otro lado, vieras los brazos de Jesucristo recibiéndote en el reino de los cielos? Y me dijo, sí, mi hijo, sí. Hijo, ¿quieres renovar tu profesión de fe? Me dijo, sí, mi hijo, sí. Hicimos oración de fe y todos los días le leía la Biblia.
Y iba una señora a cuidar de él y yo le dije, mire, yo quiero que usted, era cristiana la señora, y dice, yo quiero que usted le lea la Biblia a mi papá todos los días. Y me dijo, no, si yo le leo la Biblia todos los días. Y yo le digo, qué bien. Cuando me fui a despedir de él, le dije, papi, yo regreso a Puerto Rico porque tenía que ir a una boda. Como en unos 3 meses, nos vemos en 3 meses. Y me dice, oh, sí está bien, mijo, pero no te preocupes, si no nos vemos en el cielo. Y dije, eso es fe. Pasaron 3 meses y 2 días. Y mi papá se me fue. La boda era en 4 meses, yo me equivoqué de los 3 meses, pero mire cómo es el Señor. Y cuando yo llegué a Puerto Rico, llegué a mi casa y allí en la sala de mi casa estaba el ataúd con el cadáver de mi papá. Estaban mis hermanas llorando, familiares llorando, y yo llegué bien contento. Y cuando llegué y lo miré, le faltaba algo, su sombrero. Usaba un sombrero blanco todo el tiempo. Me fui al cuarto y agarré el sombrero, lo limpié y vine y se lo puse en la mano. Yo dije, ahora estás completo, papito. Lo llevamos al cementerio y casi no boté lágrimas. Pero cuando me subí al avión y llegué a Chicago, empecé a llorar. Y me entró una duda. Dice, ¿se iría con el Señor o no se iría? Porque ese es el enemigo. Y todos los días yo le decía al Señor lo mismo, lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y pasaron los meses y una angustia en mi corazón. Y un día despierto como a las 3 de la mañana. Y yo orando, me quedé dormido. Y mientras me quedé dormido, no sé si fue sueño o visión, me encontré en el tope de una montaña, parado en la puerta de un autobús. Y mientras el autobús se movía, a cada lugar que llegaba, yo me bajaba y acomodaba a la gente en el autobús. Y cuando llegaba a la parada, la gente decía, ¿este es el autobús que va para el cielo? Y yo le digo, sí. Pues vamos. Y yo los acomodaba y el autobús seguía. Y llegó a un lugar y el chofer no sabía para dónde ir. Y me dice el chofer, ¿y ahora para dónde vamos? Y yo le digo, bueno, este autobús va para el cielo. Dice, sí, pero aquí hay un cruce y ¿para dónde subimos? ¿Para dónde agarramos? Y yo miré para los lados y vi que venía un señor vestido de blanco con un sombrero blanco, caminando para donde nosotros. Y yo le dije, pues allí viene alguien, vamos a preguntarle. Y venía el señor caminando con su sombrero, pero yo no podía ver quién era. Y cuando venía y alza la cabeza, era mi papá. Y yo digo, papi, ¿qué tú haces aquí si tú estás supuesto a estar en el cielo? Y me dice, aquí todos hacemos algo, yo estoy aquí para decirle que el camino al cielo es cuesta arriba. Y desperté con una alegría, empecé a gritar y a decir, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Y de ese momento yo empecé a decir, yo sé que estás en el cielo y que un día te voy a ver. Porque Dios no falla sus promesas, hermano. Y esa fe que tenemos nosotros en el corazón es lo que nos da la certeza que cuando nosotros aceptamos al Señor y cumplimos sus promesas, no importa las veces que resbalemos y caemos, si regresamos a Él con fe, llegamos. Porque en el capítulo 1 de Romanos,
en el versículo 17, porque leímos el 16, la Biblia continúa diciendo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y si nosotros vivimos por fe, viviremos con Él para siempre. Que Dios me lo bendiga. Woo. Amén. Cómo me encanta escuchar testimonios. For those of you watching, I'd like to share this in English, something that my brother shared. When my father was 75 years old, and I shared this on Father's Day, God told me, and I lived in Tennessee, we were in Tennessee, and God told me clearly, you need to go home and take care of your dad. And my dad wasn't saved, no conoció a Jesucristo. Tampoco, no fue para la iglesia. He said he was a Catholic, but he rarely went. Un día hablamos ahí comiendo, ¿no? We were eating at the table, and he told me of a little church in Mexico and how he had to take off his shoes to go in, and I knew why. And I said, it's because of the Spirit of God. He goes, yes. I said, did you love that feeling? He goes, yes. I said, how'd you like to have that feeling again? I would love to. So I invited him to the church we were going to. And the moment he walked in, las puertas, ahí se quedó. Ay, Dios mío. In that moment, the Spirit of God embraced him. En 2 semanas recibió Cristo. 2.5 years later, he passed away. Igual con mi hermano, ahí en funeral. I was there in the corner in the funeral. People were crying, and, respectfully so, I understand. And a primo came up to me, a cousin came up to me and says, hey, cousin, how come you're not sad? How come you're not crying? This is your dad. He was a great man. I said, oh, I know he was a great man. But you don't understand, primo. You don't understand. I cried for 5 years. Every day when I went to his house, I said, God, please don't take him today. Please. And after he was saved, 2.5 years later, the Lord tells me, ¿Sabes qué, mijo? It's time for your daddy to come home. Oh, thank you. Our God is faithful. He knows the day of our salvation. Why? Because he put it down in his book. And for us, we are privileged to be part of that magnificent plan of salvation for our family members, for our friends, for our neighbors. Something about the vision that my brother shared. Shortly after sleeping, I don't know if it was a dream or a vision, but I'm sleeping and I notice it's my bedroom, but I noticed the wall. It became glowing red, fire. And I could hear the pounding, boom, boom, boom. Instantly I knew who it was. Era Satanás. And I knew I had no fear. I have the Spirit of God in me. So I asked him a question, why are you so upset? Why are you so angry? And immediately he showed me the face of my father. And he said, I had him. But I looked at him and I said, yeah, but now he belongs to Jesus Christ. Our God is faithful.
Especially when we are not. Brother Jesus shared. Many Christians think we need to be perfect. There is nothing good in us except Jesus Christ. Y aquí, hermanos, aquí está la batalla. Here's the battle. Because our flesh, our human nature wants nothing to do with God. If we don't have victory here and here, we're not going to have it out there. Too many Christians are playing that game. Another vision I had. It was an older man that I went to work for. He was suffering from cancer. And one day, I'll never forget, I get the phone call from God. You know the phone call. The same phone call Jonah got, but Jonah ran the other way. Sí, Señor. I want you to go and speak with Mr. Pat. Okay, fui para allá. His wife was there. Some tea. Sentadito afuera ahí en el patio. Me sentí. Oh, hey, Al, how you doing? I said, I'm doing good, sir. To what do I owe this visit? I'll be honest with you, sir. God sent me here to talk to you. He looked at me surprised, and he scooted back. Really? Says, yes. He wants to know if you and him are good. He wants to know if you have a personal relationship with him. Yo no sabía. I didn't know. And he looked and he thought for a minute and he said to me, you know what, Al, me and God have been doing a lot of talking. And I have received him into my heart. Yes, we're good. Ese era como el jueves, ¿no? Cuando llegó el sábado, I get a phone call from his wife. I just wanted to let you know that Pat passed away this morning. Y me caí de rodillas. I fell to my knees crying. My wife says, what's the matter, babe? What's the matter? Pat passed away this morning. I wasn't crying because necessarily he was gone. I know I would miss him. I was crying because I was obedient to God's word. Says, go talk to that man because his time is coming up. I thank you, Jesus, that you would allow me to go speak to this man. God knows our days. He's written them down already before even one has come to be. That scripture, Psalm 139, blows me away. He knew me before I was formed in the womb. And every day as my life has been written before I have come to pass. For those of you watching, God is waiting for some of you. You've been running. You've been running. It's time to stop running because time is short. Time is short. And there is nothing greater than serving an almighty God. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este día. We thank you, my King, for these testimonies. Thank you, my God, that you could have left us in the darkness, in the pit. But no, my King, you saw us there. In our pride, in our arrogance, you saw us beyond that. You saw the camouflage. You looked beyond that and you saw a child crying out for help. And Father, praise God, you reached down and you saved us. You brought us out of that pit, my King, cleaned us up. Now, my King, now you desire to use us. Help us. Help us to finish this race faithfully, my King. Help us to go and minister to others that are lost, that are crying out for help inside, deep inside their hearts, my God, that we would reach them for you, that you would reach them, Lord. Help us in our failures.
Help us in our moments of temptation. That, Father, we would remember your faithfulness, your grace and your mercy. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Tu gracia, Señor. Gracias por todos los que están viendo. Y oramos por ellos, Señor. Si no tienen una relación personal con usted, Señor, oramos nosotros para que tu Espíritu Santo los toque sus corazones. I pray for family members, Father, that may be wandering in the wilderness, in the darkness, that you would make their lives miserable, my King. Hasta las rodillas, Señor, que se cagan ahí para mirar para arriba. And to see that you are our only hope. To see that you're their hope, only hope. So thank you, Father. Thank you for these testimonies. Gracias, Señor, por estos testimonios. Y todos tenemos testimonios, Señor. I love what my brother Jesus said. It's not my testimony about God, it's His testimony about what He has done in my life. So thank you, Father. For these things we pray in Jesus' name. Amén. Amén, amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Por favor, siguen orando por unos por otros, ¿no? Andan en vacaciones otros y andan todavía luchando con enfermas y todo eso, ¿no? Cuidado con el calor ahí afuera, ¿no? Gracias a Dios, quédense adentro, Gracias a Dios. Que Dios les bendiga. Amén.